Counter-revolutionary movement that was soon to end in his downfall. Peace will come to Peru, Cerro declared, only when the people work together and let petty rivalries cease. Durante el siglo XIX, la lucha por la independencia fue seguida de la lucha por la igualdad y por el imperio interno de cada soberanía. Ya estábamos emancipados y habíamos hecho surgir en el horizonte de la historia un grupo de naciones decididas a ser libres. Pero las viejas potencias europeas se resistían a considerarnos como sus iguales y pretendían limitar en cada uno de nuestros países el ejercicio de una jurisdicción mediante la afirmación de privilegios que no hubieran sostenido ni aceptado en sus recíprocas relaciones. Corte que nos da derecho a afirmar que son también nuestros los triunfos que están logrando las fuerzas que encarnan el ideal de civilización. Hemos participado activa y eficazmente en las diversas reuniones internacionales convocadas para el planeamiento de la reorganización jurídica, cuyo esplendoroso porvenir formulo ardorosos votos con todo mi fervor cívico y con toda la devoción de mi amor por la paz. Señor Presidente del Congreso Nacional, me honra sobremanera recibir la insignia de mi investidura y un ciudadano como vos, cuya prestancia moral enaltece mejor que cualquier título vuestro oficial parlamentario. Y lo venidero, vosotros conocéis sobradamente este delicado mecanismo y estoy seguro de que el acierto de vuestros actos de legisladores ha de consagrar la solidez de vuestro prestigio. En aquello que le toca, el Poder Ejecutivo se propone secundar los propósitos del Congreso y observar para con él una política de alto y leal entendimiento. Marcan su huella inevitable las influencias de cada época y la voluntad de los hombres. Antes de poner el cúmplase a la ley de petróleo que acaba de expedir el Parlamento Nacional, después de detenido estudio y amplio debate, que hace honor al espíritu democrático del actual régimen, considero conveniente dirigirme a todos los peruanos. Como ya lo hiciera en otra oportunidad, cuando dispuse libre cambio en nuestro régimen económico, cuyos benéficos resultados comenzamos a palpar, asumo una vez más mi gran responsabilidad como gobernante ante mis conciudadanos y ante la historia, y lo lleno de satisfacción, seguro del acierto en la decisión que tomo, porque he agotado todas las medidas y los medios para no equivocarme. Saludamos con entusiasmo la convocatoria a la Conferencia de San Francisco, que sentó las bases de vuestra organización. Veíamos en ella la exaltación a todo el globo de los dogmas jurídicos y de solidaridad que había alentado la unión de nuestras repúblicas desde la época de la independencia y que consagraron las conferencias panamericanas. El Perú contribuyó a la inclusión en la Carta de San Francisco a la protección a los derechos del hombre, el principio de la libre determinación de los pueblos y a la declaración sobre la inviolabilidad y fiel cumplimiento de los tratados y en general de las obligaciones internacionales.
Quisiera simplemente agregar algo sobre la puesta en marcha del documento que se ha estudiado y que se va a suscribir. Documento que será bueno si lo cumplimos y malo o estéril si lo incumplimos. Por ello, yo quisiera decir a través de esta alta tribuna a los pueblos de América que nuestra atención debe ponerse ahora en el celoso y riguroso cumplimiento de lo que se ha acordado. Que este documento no debe ir al archivo de las cancillerías, ni tampoco debe cumplirse a medias. No encuentro nada más atinado para concluir estas breves palabras que una cita del Santo Padre Pablo VI en su más reciente mensaje. Dice Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y nosotros tenemos siempre en los oídos aquellas resonancias de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, hablando el lenguaje de la hora presente y practicando las virtudes ancestrales, digamos, desarrollo en la tierra americana para nuestros pueblos. Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Grey Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno: somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche en todos los continentes, que la soberanía del Estado peruano no es desde este momento un mero enunciado, sino una auténtica realidad. Señor presidente, me complace expresarle en nombre del pueblo y del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del Perú el alto honor y la gran satisfacción que constituye su visita, la cual testimonia una vez más los vínculos indestructibles que existen y existirán entre el Perú y la Argentina. Tengo la profunda convicción que este contacto personal servirá para estrechar aún más la amistad y cooperación de nuestros pueblos y sus gobiernos. El ocupar la tribuna de las Naciones Unidas causa una honda emoción. Se siente la fuerza misteriosa de la hermandad mundial, aunque no se ocultan las nubes que amenazan el horizonte. Debemos colocarnos por encima de toda controversia para buscar solamente la paz. Y nuestros sentimientos al iniciar esta intervención son de simpatía y solidaridad para los que no disfrutan de la paz, para los que ven amenazadas sus vidas, destruidas sus propiedades, para los que han quedado inhabilitados por luchas fratricidas y que constituyen un viviente testimonio y una viviente condenación
a la intolerancia y la violencia. Nuestra historia económica concluye en una situación de profundas injusticias, y a estas injusticias se deben los problemas económicos que hoy sufrimos. Primero, hay una injusticia regional que separa Lima, la ciudad y la costa, del resto del Perú olvidado. En Lima está el 80% de la industria. En Lima, no en los pueblos jóvenes que siguen siendo provincianos, sino en la Lima de la riqueza y de las clases medias, está concentrado el Estado con sus servicios administrativos de educación y salud. Pero a las 4.000 comunidades campesinas del Perú no ha llegado todavía el Estado. Un rápido recuento del consumo eléctrico por persona, del número de médicos por habitante, de la inversión económica por puesto de trabajo, demuestra qué enorme distancia hay entre Lima, sus ciudades subsidiarias, y el resto del Perú provinciano, campesino y de los pueblos jóvenes. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. Yo, Valentín Paniagua Corazao, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente las funciones propias de la Presidencia de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001, que defenderé la soberanía y la integridad de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Peruanas y peruanos, al recibir el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señalé que luego del análisis de sus conclusiones, el gobierno se pronunciaría y le propondría al país las acciones para encarar las secuelas de la violencia y el terror. Hoy, al hacerlo, quiero rendir tributo al trabajo de la Comisión, cuyo informe ha sido debatido, apoyado y criticado. Como señaló el presidente de la Comisión, toda verdad es perfectible. Pero como jefe de Estado de una nación que ha sido castigada por la violencia, no puedo sustraerme a una responsabilidad que sí me toca, a pesar de que no fuimos gobierno. Señor presidente, este es el último mensaje que dirijo como presidente de la República al Congreso. Y porque en este quinto año nuestro pueblo afirmará la continuidad electoral de la libertad y de la democracia, anuncio mi decisión de convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias para el próximo domingo 10 de abril del año 2011, y al hacerlo comprometo ante el país
la más absoluta neutralidad del sector público, de los ministerios y organismos, de las regiones y los municipios, para garantizar la mayor limpieza del proceso y con ello la más clara expresión de voluntad de nuestro pueblo. También apoyamos a las empresas que inviertan en investigación y desarrollo científico, las cuales pagarán un menor impuesto a la renta pues el reconocimiento, el 175% de sus gastos en ciencia y tecnología. El plan también les da oportunidades a las MIPES para que tengan el mejor acceso al financiamiento y verán reducidas sus tasas de interés mediante el uso de sus facturas y un nuevo sistema de garantías. Estamos destinando para ello 500 millones de soles. Alrededor de un 6% del Producto Bruto Interno es agropecuario y a esta actividad se asocia la vida e ingresos de la cuarta parte de la fuerza laboral del país. Un crecimiento del Producto Bruto Interno proviene de una agricultura que puede ser doblemente eficaz para reducir la pobreza en comparación con otros sectores. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años, dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. Yo no soy un político de casualidad, que solo aparece para ser un candidato a las elecciones. He tenido la oportunidad de estar 3 veces en el Parlamento Nacional y sé los deberes que tengo que cumplir. Sé que algunos piden mi renuncia. Soy un hombre de Estado y soy consciente que no puede haber un vacío de poder. En ese sentido, he recibido las cartas poniendo su cargo a disposición de todos los ministros. Debo anunciar que los ministros continuarán en sus cargos hasta que la incertidumbre del momento actual en que vivimos se pueda resolver. De ninguna manera habrá un vacío de poder. Asimismo, en este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable
del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. Yo, Francisco Sagasti Hochhäusler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de cultos, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.